Hola, muy buen día. El Señor derrame múltiples bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero que leamos la Biblia en Marcos 10:51. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Hoy te quiero hablar de Bartimeo, aquel hombre que no tenía vista físicamente. Pero ¿sabes? Bartimeo tenía una fe. Y la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Y eso era Bartimeo. Él tenía una fe y sabía quién era Jesús. Sabía que Él era el Hijo de Dios, enviado por Dios. Mientras que todo el pueblo de Israel tenía una ceguera espiritual. Ellos no andaban por fe, porque muchos de ellos no creían que Él era Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sabía Bartimeo que Él era la única oportunidad en su vida para llegar a hacer un milagro en Él, recobrar su vista. ¿Te has imaginado cómo era la vida de Bartimeo? La Biblia nos cuenta que él era un mendigo, una persona que no podría valerse por sí mismo. Así que dice la palabra de Dios que pedía limosna y mendigaba en las calles. Junto al camino era su habitación. Él no tenía hogar, él tenía su hogar, era la calle, como muchas personas que actualmente viven así. Él también vivía ahí, en una vida miserable, una vida de pobreza, una vida de escasez, porque no podía valerse por sí mismo. No era bonita la vida que vivía Bartimeo. Pero a pesar de todo, él escuchaba las historias de Jesús. Él sabía que era la única persona que venía haciendo milagros, que venía la oportunidad para que él pudiera ser sano. Anhelaba un día tener esa oportunidad. Y claro, se le presentó. Un día, dice la Biblia, llegó Jesús a Jericó. ¿Te imaginas a Jesús? ¿Cuánta gente no lo rodeaba? Si la Biblia dice que alimentó a 5,000 personas. Imagínate cuando llegaba Jesús, ¿con cuánta gente no llegaba? Era cosa impresionante. Cuánto bullicio, cuánto ruido no había, cuántas voces. Pero escuchó Bartimeo que ahí venía Jesús. Qué emoción para él. Y dijo, hoy es mi oportunidad de obtener el milagro. Él sabía que necesitaba salir de esa pobreza. Necesitaba salir de andar mendigando por las calles. Y empezó a clamar, dice la Biblia, y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezó a dar voces. Pero había unos que le dijeron, Bartimeo, cállate, molesta lo que quieres, cállate. Claro, ¿por qué lo callaban? Porque ellos no se imaginaban la vida de Bartimeo, porque ellos no sabían la necesidad de Bartimeo, porque ellos no sabían lo que realmente Bartimeo necesitaba, porque no lo comprendían. Por eso lo callaban, porque había egoísmo en sus corazones, no veían la necesidad de él. Pero sabes, como yo siempre te he dicho, lucha por tus objetivos, lucha por tus sueños, lucha por lo que anhelas y quieres. Bartimeo no le importó que le dijeran que se callara, sino al contrario, gritó más fuerte y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía que Jesús podía tener misericordia, sabía que Jesús le podía dar sanidad a Bartimeo, pero también reconocía que era hijo de David, del linaje, de la descendencia del rey David, pero también reconocía que él era el Mesías, el enviado de Dios, mientras que otros no le conocían. Bartimeo sí creía en ese Hijo de Dios. Tenía una fe puesta en Jesús, tenía una fe clara, una fe que no fácilmente se caía hacia abajo. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, tráigame a ese hombre. Entre tanto bullicio, resaltaron los clamores de Bartimeo. ¿Y qué pasó? Vino Bartimeo, pero dice que cuando venía,
arrojó su capa. Quitó esos harapos viejos. ¿Te has imaginado? Y yo creo que si has visto alguna persona en condición de calle, ¿cómo vive? Bien guapo y bien arreglado y bien bañado. ¿Verdad que no? Fíjate su condición. Así estaba Bartimeo. Pero Bartimeo ya no necesitó esa capa, ya no necesitó esos harapos, ya no necesitó esa ropa, porque sabía que nunca más los volvería a necesitar. Así que los arrojó y corrió y fue hacia Jesús. Y le dijo: Jesús, ¿qué quieres que haga? Dame tu necesidad, dime tu problema. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y qué dijo Bartimeo? Señor, quiero recobrar mi vista. Quiero que me des vista. Y Jesús se la dio, porque Jesús es un Dios bueno. Jesús es un ser más amoroso sobre esta tierra. Te ama a ti y me ama a mí. Y él veía la necesidad de Bartimeo y solucionó su problema. ¿Cómo te sientes hoy, el día de hoy? Tal vez estás pasando o atravesando un divorcio. Tal vez estás atravesando una infidelidad. Tal vez tienes hijos en las drogas, en el alcohol. Tal vez tienes un enfermo desahuciado. Tal vez tienes un enfermo en el hospital. Y han pasado los días, los meses y no tienes respuesta. Hoy ven a Jesús como lo hizo Bartimeo. Ven a Jesús y Él verá tu necesidad y te ayudará si tú le pides con todo tu corazón. Pero te aseguro que no es lo mismo orar que clamar. No es lo mismo. Orar, la mayoría lo puede hacer. Pero clamar es un grito desesperado de dolor, de agonía, de tristeza, de ayuda, de auxilio. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un grito de auxilio cuando ya estás desesperado. Un grito de auxilio cuando sientes que las cosas no cambian. Eso es clamar. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. No es lo mismo orar que clamar. Clamar es más fuerte. Bartimeo clamó, porque cuando tú clamas es porque ya luchaste mucho con tus fuerzas. Es cuando ya estás desgastada. Es cuando ya estás cansada de la situación que vives. Eso es un clamor. Te aseguro que si ahorita tienes un problema fuerte, no le ores a Dios así: Señor, en tus manos pongo mi familia, te lo encargo, adiós. ¿Verdad que no oras de esa forma? No eres indiferente, ¿verdad? No puedes ser indiferente ante la situación que te está doliendo. Te lo aseguro que no. Sino al contrario, gritas, te desesperas porque te duele, porque ya no aguantas. Y tu dolor hace que grites. Tu dolor hace que te expreses fuerte porque ya no aguanta la situación. Eso es clamar. Eso es muy diferente. Orar y clamar. La Biblia dice: clama cuando ya no encuentres salida. Cuando ya no aguantes el problema, clama. Bartimeo gritó desesperado porque quién sabe cuántos años había pasado mendigando. Ya no quería esa vida de tristeza, de dolor, de agonía, de miseria. Así tú tal vez estás hoy en esa situación, en una tristeza, en un dolor. Y claro que no solo una sola vez le pides a Dios orar, ¿verdad que no? Sino que insistes e insistes e insistes. Porque te duele la situación. No le dices a Dios: aquí está mi problema y me voy. Muchas veces no es así, porque cuando te está doliendo es otra circunstancia. Bartimeo no se quedó en silencio. No se quedó oyendo la multitud. No se quedó calladito. No, él gritó, él clamó por su necesidad. Si hoy tú te sientes en esa situación, no importa cómo le ores a Dios, no importa cómo le clames, pero derrama tu corazón ante Dios. Abre tu pecho, dicen, y clama, alza la voz, clama a voz en cuello, decía la palabra,
y no te detengas. A veces hay que anunciar, a veces hay que clamar, porque hay una circunstancia que te está sucediendo, porque hay un problema que te está agobiando. Te aseguro que si hoy tienes un familiar entre la vida y la muerte, no lloras, quedito. No te quedas así, ¿verdad que no? Porque tu dolor es grande, porque sabes que ese familiar está a punto de morir. Lloras a gritos, porque hay un dolor fuerte, y mayormente cuando muere, es más el dolor, porque no es cosa fácil. Esa es la diferencia entre orar y clamar. La Biblia dice clama, y también Bartimeo clamó ante su desesperación, ante su problema, ante sus circunstancias que él enfrentaba. Hoy te invito a que clames a Dios. Si ya te encuentras desesperado, si te sientes sin rumbo, sin dirección, si no sabes hacia dónde ir, ven a Jesús. Él es el único que puede cambiar tu tristeza en alegría. Él puede sanar las heridas que tienes en el corazón. Él puede cambiar tu vida de miseria por una vida de rey, por una vida mejor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga y que tengas un fabuloso día. Amén.